En primer lugar, quisiera darle un saludo de agradecimiento al doctor Camilo Ernesto Espinel, que tuvo la generosidad de invitarnos a compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a la figura del acusador privado, que como todos ya sabemos es una figura muy próxima a entrar en vigencia en nuestro país. Y yo quisiera empezar comentando algo que me llama la atención. Hace muchos años quise hacerle un regalo a un querido amigo y quise regalarle una imagen de la justicia. Cuando fui a escoger la imagen, el pintor me dijo: ¿a usted no le parece, doctora, que es mejor una justicia más real que la diosa Temis, que está levantada, vestida de blanco, impecable y que tiene una balanza en la mano? Y me mostró una obra que se llamaba La Justicia en Harapos. Y esa justicia en Harapos es la diosa de la justicia, harapienta, cansada, llena de llagas, de cicatrices y con una balanza que sostiene en su mano como ya queriendo desistir de ella. Y yo creo que esa imagen el día de hoy refleja perfectamente lo que es hoy nuestra justicia. Y yo creo que por eso empiezo diciéndoles esto, porque yo creo que hay que apostarle a la figura del acusador privado. Sabemos de los niveles de impunidad que tenemos en Colombia, sabemos de los niveles de ineficacia que tiene la administración de justicia, y si nos ofrecen una herramienta nueva, pues aprovechémosla, démosle la oportunidad a otros institutos nuevos para ver si de alguna manera podemos tener una justicia más eficaz. En los 30 minutos que se me han concedido, quisiera desarrollar el tema del acusador privado en 3 puntos fundamentales. El primero, ¿cuáles son las razones ideológicas que inspiraron al legislador a entablar en Colombia la figura del acusador privado? La segunda, ¿cuáles son los antecedentes que nuestra legislación tiene en materia de acusador privado? Y la tercera, vamos a hacer una referencia esquemática que va a mirar cómo va a funcionar en la práctica la figura del acusador privado. En cuanto a las razones ideológicas que permiten la instauración del acusador privado, diremos que el surgimiento de la filosofía neoliberal que propugna porque el Estado se descargue de todos aquellos asuntos que tienen un contenido más privado es la primera razón para instaurar esta figura. La segunda atiende a la necesidad de materializar. Vamos a esperar que el auditorio se siente y guarde silencio. La segunda atiende a la necesidad de materializar en la práctica todos los derechos que desde los ordenamientos internacionales, la Constitución y todos los tratados internacionales se han reconocido a la víctima: el derecho a la verdad, la justicia y la reparación. En tercer lugar, diremos que la víctima, por ser quien padece en forma directa los efectos nocivos del delito, es, junto al autor del delito, protagonista principal del proceso penal y por ende la necesidad de erradicar en cabeza de la misma el ejercicio de la acción penal. En cuarto lugar, diremos que hay un principio de bilateralidad que se postula desde el derecho internacional de los derechos humanos y que propugna porque se reconozcan derechos en el contexto del proceso penal al inculpado, pero igualmente a la víctima, derechos que a veces son comunes, pero que también se postulan de manera particular para cada uno de ellos. Y una quinta razón que me seduce mucho
son las funciones de contrapeso y control externo que cumple la víctima frente a la actuación del Estado a través de la Fiscalía General de la Nación, teniendo en cuenta que los órganos estatales a veces tienden a la burocratización. De ahí la necesidad de tener un actor que le haga un control a la labor de esos servidores públicos. Podríamos enumerar otras tantas, pero yo creo que ya con estas vamos diciendo es que la figura del acusador privado tiene un fundamento ideológico que vale la pena atender. No es solamente venganza, no es que el Estado se quiera deshacer de sus funciones, sino que necesitamos, parafraseando a Dworkin, tomarnos los derechos en serio, y esto lo digo respecto de los derechos de las víctimas. ¿Cuáles serían los antecedentes de la figura del acusador privado en Colombia? Ustedes recordarán que en el año 2007 se expidió la ley 1157, llamada la Ley de las Pequeñas Causas. Esta ley 1157 dividía los delitos dividía los comportamientos más bien que atentaban contra bienes jurídicos en contravenciones y delitos. De esta manera decía que se llamarían contravenciones aquellos comportamientos que atentaban de manera leve contra los bienes jurídicos y que por el contrario consideraríamos como delitos aquellos comportamientos que dañaban o lesionaban con una mayor entidad los bienes jurídicos objeto de tutela. Y en esa medida las contravenciones serían conocidas y el ejercicio del ius puniendi en ellas estaría a cargo de la víctima, mientras que los delitos, la acción penal sería ejercida por la Fiscalía General de la Nación. Esta ley fue demandada ante la Corte Constitucional Colombiana, que mediante la sentencia de constitucionalidad C-879 de 2008 declaró su inconstitucionalidad con fundamento en que el artículo 250 de la Constitución establecía claramente que sería la Fiscalía General de la Nación el único que detentaría y que haría ejercicio de la acción penal. En ese sentido, el legislador entendió y el constituyente que para poder incorporar en Colombia la figura del acusador privado y la desmonopolización de la acción penal, se hacía necesaria una reforma constitucional. Y en esa medida es cuando viene a presentarse el acto legislativo número 6 de 2011. Y vean ustedes lo que dice el acto legislativo número 6 del año 2011. Abro comillas: atendiendo la naturaleza del bien jurídico y la menor lesividad de la conducta punible, el legislador podrá asignarle el ejercicio de la acción penal a la víctima o a otras autoridades distintas a la Fiscalía General de la Nación, y en todo caso, la Fiscalía General de la Nación actuará de forma prevalente. Y este mandato constitucional nos permite inferir varias cosas. La primera de ellas, seguimos teniendo como regla general que el ejercicio de la acción penal en Colombia se encuentra radicado en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, y que se va a matizar ese ejercicio de la acción penal otorgándole a la víctima y a otras autoridades diferentes a la Fiscalía la potestad de ejercer el ius puniendi en ciertos delitos que son de dos clases: los de menor lesividad
y aquellos que, dependiendo del bien jurídico, seleccione el legislador. En segundo lugar, la acción penal podrá ser ejercida o bien por la víctima o por otras autoridades diferentes a la Fiscalía General de la Nación, según lo determine la ley. Y en tercer lugar, al igual que sucede con el proceso disciplinario, la Fiscalía General de la Nación tendrá un poder preferente, es decir, ella puede retomar el ejercicio de la acción penal cuando así lo considere. En esa medida, una vez se expide el acto legislativo número 6 de 2011 y previo a que se emitiera la ley 1826 de 2007, fueron varios los proyectos que se presentaron al Congreso en aras a incorporar la figura del acusador privado. El primer proyecto, que es la Ley 209 de Cámara, suponía sancionar a la Fiscalía General de la Nación y de esta manera se autorizaba el ejercicio de la acción penal cuando, transcurrido un año desde cuando la Fiscalía tenía conocimiento de la comisión de la conducta punible y no formulaba imputación, se daba lugar al ejercicio de la acción penal por el acusador privado. Y me llama la atención porque además de que era una sanción, el ejercicio de la acción penal privada se extendía a delitos, por ejemplo, contra la vida y la integridad personal, contra personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario, contra la autonomía personal, contra la libertad, integridad y formación sexuales, contra la fe pública. Miren ustedes, era una categoría de delitos bien importante. Y cuando se trataba de conductas querellables, pasados 6 meses desde que se colocaba en conocimiento de la Fiscalía el asunto, sin que se formulara la imputación, daba lugar al ejercicio de la acción penal privada. De esta manera, lo que en un comienzo fue una sanción para la Fiscalía General de la Nación, devino posteriormente en una legislación que dijo acusador privado sí, pero frente a delitos de menor entidad, de acuerdo al bien jurídico y que sean de menor lesividad. Es así como se expide la Ley 1826 de 2017, que instaura la figura del acusador privado en Colombia, hecho que sin duda aplaudimos porque por primera vez se acaba la concepción total y rotunda según la cual el ejercicio de la acción penal se radica en cabeza de la Fiscalía General de la Nación y de sus representantes. Y ahora vamos a ver, aquí que estoy viendo tanta gente joven, a estudiantes incluso de consultorio jurídico ejerciendo la acción penal en representación de la víctima. Y vamos a ver esquemáticamente qué fue lo que hizo esa Ley 1826 de 2017. Primero, pueden fungir como acusadores privados las mismas personas que en los términos del artículo 71 se erigen como querellantes legítimos, es decir, la víctima de la conducta punible. No obstante, si la misma es incapaz o es persona jurídica, la acción penal podrá ser formulada por su representante legal. Y en el evento en que el querellante legítimo haya fallecido, la acción penal puede ser ejercida por sus herederos. Se faculta igualmente al Procurador General de la Nación para el ejercicio de la acción penal privada cuando se afecte el interés público o el interés colectivo. De igual manera,
el ejercicio de la acción penal privada puede ser ejercida por otras autoridades que la ley determine frente al catálogo de delitos que igualmente considere necesario. Por mandato del artículo 555, solamente podrá ser designado como acusador privado en el proceso una persona. De esta manera, todas las víctimas deben ponerse de acuerdo para designar un solo abogado, y acabamos con el lío que se presentó en el caso, por ejemplo, de las chuzadas del DAS, que querían constituirse como víctima una multiplicidad de personas, lo cual complicaba un poco el desarrollo del proceso. Si iniciado el trámite de la conversión de la acción penal pública en privada, viene otra víctima, ella puede adherir al trámite de la acción privada. Y aquí hay un punto que me interesa destacar. Dentro de los diferentes sistemas que se ven en el derecho comparado, para poder establecer el mecanismo de incorporación del ejercicio de la acción penal privada, Colombia escogió la conversión de acciones, es decir, la acción penal que en principio es pública, se solicita ante el fiscal una conversión para que en adelante pueda ser una acción penal privada. E igualmente se puede dar la figura de la reversión de esa conversión cuando la Fiscalía General de la Nación considere que ella es la que de manera preferente debe ejercer la acción penal en ese caso. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de la figura del acusador privado? Primero, el acusador privado se establece para todos aquellos delitos que se van a conocer a través del procedimiento abreviado, que saben que es la otra modificación que incorporó la ley 1826 de 2007. No obstante, en virtud de lo preceptuado por el artículo 550, se establece un listado de delitos en los cuales y de eventos en los cuales no procede la acción penal privada. ¿Cuáles son? Delitos que atenten contra bienes del Estado, lesiones personales con incapacidad igual o superior a 90 días, delitos patrimoniales cuya cuantía supere 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes, cuando no se acredite sumarialmente la calidad de víctima, cuando no esté plenamente individualizado el autor del delito, que es un aspecto que me parece importante, cuando el indiciado pertenezca a una organización criminal, cuando el indiciado sea inimputable, cuando los hechos que se van o que son objeto de investigación se encuentren en conexidad o concurso con un delito en el cual no procede la acción penal privada y cuando no haya acuerdo entre todas las víctimas. Esto nos parece muy importante porque estos son los presupuestos, digamos, formulados de manera negativa que van a impedir el ejercicio de la acción penal privada. Importante aludir a una causal que es muy llamativa, y es que cuando existan razones de política criminal o investigaciones en contexto o interés del Estado que indiquen que el Estado tiene un interés, valga la redundancia, especial sobre ese caso, no procede el ejercicio de la acción penal privada, ni tampoco va a proceder en aquellos delitos que se adelantan por el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Y cuando la conducta sea objetivamente atípica, porque en estos casos lo procedente es el archivo de las diligencias por parte del fiscal.
Porque fíjense ustedes, ¿cómo vamos a ejercer la acción penal privada si, como decía ayer algún conferencista, la víctima va por la cabeza y no a pedir el ejercicio de la acción privada para solicitar preclusión o para proceder al archivo de las diligencias? ¿Cuál es la oportunidad y presupuestos de la solicitud de la conversión? Que es una de las dificultades que vemos en cómo va o en la forma como va a operar la figura del acusador privado. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 552, acreditada la calidad de víctima, podrá solicitar ante el fiscal que conoce del asunto la conversión de la acción penal pública en privada, pero escuchen bien, antes que se haya presentado escrito de acusación. ¿Y por qué les digo escuchen bien? Porque ustedes saben que el procedimiento abreviado en los casos de flagrancia dice que una vez legalizada la captura y previo a solicitar medida de aseguramiento, el fiscal radica el escrito de acusación. Y en esa medida radica no sino que se lo presenta a la contraparte, que es otra de las modificaciones, y en esa medida hemos pensado, es decir, que en los casos de flagrancia en que se solicite medida de aseguramiento no hay posibilidad de ejercer la acción penal privada porque el tiempo ya se nos ha vencido. ¿Cuál es el trámite de la solicitud? Recibida la solicitud de conversión, el fiscal que conoce del caso cuenta con 1 mes para resolver sobre la misma y en caso de aceptarla, miren ustedes lo que va a fijar. Primero, la identidad e individualización del indiciado, los hechos que serán objeto de la acción privada, su calificación jurídica. Y entonces aquí algunas personas, sobre todo la doctora Ángela María Buitrago, dice, ¿y cuál acción penal privada si es que el fiscal es el que le fija a uno el supuesto fáctico y la premisa jurídica que corresponden a la acusación? Nosotros creemos que no, porque la ley le otorga al acusador privado la posibilidad de modificar la acusación en la audiencia concentrada con la limitante de no afectar el supuesto fáctico, que sería donde realmente tenemos algún cuestionamiento. La ley 1826 no establece desafortunadamente cuál sería el recurso o el procedimiento a seguir cuando se niegue la conversión de la acción penal pública en privada, pero establece que el fiscal general, en el término de 6 meses de entrada en vigencia de la ley, debe reglamentar cuál será el procedimiento a seguir. En esa medida, tendríamos que decir que el acusador privado se convierte en titular del ejercicio de la acción penal y en ese sentido puede ejercer actividades investigativas con una única excepción que es aquella relativa a los actos investigativos complejos, evento en el cual debe solicitar una autorización previa ante el juez de garantías y en el caso que le autorice el ejercicio de esos actos investigativos complejos, puede proceder a hacerlo a través de la Fiscalía General de la Nación, de sus investigadores, y le corresponde al fiscal que adelanta el caso legalizar en control posterior los medios de conocimiento que se obtuvieron y entregarlos al acusador privado, respetando la cadena de custodia. También puede solicitar medidas de aseguramiento, incluso la detención preventiva, solo que en este caso le corresponde hacerla efectiva a los miembros de la Fiscalía General de la Nación. Y finalmente nos interesa destacar
cuáles son sus facultades en la diligencia concentrada. Y allí nos parece interesante que puede modificar la acusación que ha presentado, puede postular prueba, puede hacer estipulaciones probatorias, puede oponerse a las pruebas que solicita la contraparte, en fin, todo lo que puede hacer un fiscal. Y puede solicitarle a la defensa que descubra medios de conocimiento. Ya en la parte de juicio oral, pues todos sabemos que puede proceder a presentar teoría del caso, puede presentar interrogatorios, puede presentar testigos, contrainterrogatorios puede formular teoría del caso y puede formular alegatos de conclusión. Esto a manera de una pincelada muy grande, porque realmente lo que más nos motiva a venir a estos encuentros es la necesidad de concientizar a la comunidad jurídica sobre la necesidad de viabilizar la incorporación de instrumentos y de medios que permitan mejorar la eficacia de la justicia, y por eso me detuve más en las razones ideológicas, simplemente para decirles a ustedes: si el Estado colombiano, a través de su aparato estatal, con una sobrecarga de casos impresionante, no ha podido hacer justicia, ¿cuándo? ¿Cómo vamos a obtener la paz? Es que no es acudiendo a una justicia especial, es que la paz no se logra porque vayamos a hacer un acuerdo con las FARC. El peor factor que en Colombia está atentando contra la paz es la corrupción, es la falta de justicia, y por eso la necesidad de fortalecer la justicia ordinaria y, como lo dije en un comienzo, frente a la víctima, tomarnos en serio sus derechos. Muchas gracias.